Bueno, numeral los niños merecen. Yo creo, Andrea, que vámonos de una con su historia. Una historia que ojalá pues sirva por lo menos para que ahora que están terminando de evaluar en la presidencia de la República los nombramientos que hará el presidente Gustavo Petro en las próximas horas, pues se evalúe esto, si es o no es un elemento para que esa hoja de vida de una funcionaria que llegaría a hacerse cargo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar es la mejor, es la indicada, partiendo eso sí de un elemento, Andrea, Ujú. y es que cuando se habla de los niños, del cuidado infantil, pues lo que muchos piden es experiencia, experiencia. Lo que usted nos presentó ayer, Sí. pues demuestra que la señora Baracaldo no tiene experiencia en temas de infancia, adolescencia, de protección de derechos de menores. Ha sido una gestora de temas de planeación en Chía, en Tocancipá. Ha sido una mujer Ujú. que en la Universidad Complutense de Madrid hizo una tesis sobre la importancia de la industria del carbón para Colombia. Pero el tema de los niños, a la hora de hablar de cuidado, de respeto, de atención, ¿no necesitaría una persona con mayor expertise en el tema? En fin, esa es la reflexión. Pero vámonos ahora, Andrea, con la noticia, que es la que usted nos trae. Sí, pues hay que decir que nosotros incluso también hemos tratado de contactar por varios medios a la señora Concha Baracaldo, incluso un oyente, ¿no? Más temprano, el señor Marcos López dijo que él salía en defensa de ella, amigo de ella, ya nos comunicamos con él y ya le enviamos la razón directamente a ella porque también nos gustaría escucharla frente a esos reparos sobre su hoja de vida. Nos dice que ella es administradora de empresas de la Universidad Nacional y que tiene un doctorado en economía en España, pero respecto... En lo que le acabo de decir, Andrea, Sí, en la industria del carbón. ajá. La industria del carbón en Colombia, ese es el doctorado de la señora Baracaldo. Ujú. Exactamente, pero entonces respecto a esa experiencia del ICBF, pues no, no la tiene. Hoy vamos a contarles un hecho particular que ocurrió en el municipio de Chía cuando ella era la secretaria de planeación de este municipio. Lo decíamos ayer, en su hoja de vida estaba este paso por el municipio de Chía. Y es una historia delicada y por eso tenemos a una persona que cuenta la historia directamente. Se trata del señor Roberto Camargo, ciudadano y activista de Chía, Cundinamarca, quien en su momento le dijo a la secretaria Concha Baracaldo, por favor, cierren un sitio que es un prostíbulo y eso está afectando todo el entorno, la niñez, tiene que cerrarlo. Ella decía, pues no, no puedo cerrarlo porque según el uso del suelo, ese no es un prostíbulo, sino es un club nocturno. Con la insistencia de la ciudadanía del señor Roberto Camargo y su esposa, pues después la policía fue al sitio y encontraron menores de edad. Esa es la historia. Señor Roberto Camargo, gracias por acompañarnos a esta hora en Sigue la W, también en digital, en W Radio Colombia, en YouTube. Sí, don Roberto, por favor, actívenos su Actívenos el micrófono micrófono, para que por lo podamos favor. escuchar. Ahí ya lo estamos viendo, pero nos falta que active A el ver, micrófono. don Roberto. ¿Otra vez? Ahí sí ya, Eso, ahí adelante. sí ¿Cómo está? entro. Buenas tardes. Bienvenido. ¿Cómo está, señor? ¿Cómo le ha ido? Mire, muchísimas gracias por el espacio, porque, porque esto, yo se los quiero decir, es una bendición de Dios, por una razón muy simple. Imagínense ustedes que en la época de la señora Baracaldo estaba de alcalde este señor Fernando, eh, Fernando Fernando Sánchez. Sánchez. Fernando Sánchez, sí. Un ser terrible, terrible, terrible. Ese hombre parecía de película de terror, pero bueno, tranquilos. Yo le quiero pedir un favorcito, si me tiene un poquitico de paciencia, porque es que se me enreda un poquito aquí la cosa. Tranquilo. Eh, gracias. Si le parece, vamos entonces por partes, para que usted también pueda irnos contando toda esta historia cronológicamente. Ubiquémonos en el año. ¿Esto cuándo fue y exactamente cuál fue la denuncia que usted hizo como ciudadano en el municipio de Chía? Creo que fue en el 2004. Lo que sucede es que yo he venido denunciando una serie de anormalidades espantosas aquí en el municipio, más puntualmente en la vereda, pues porque es el sitio donde uno se da cuenta, es decir, donde uno... eh, ¡Ay, Dios mío! Dios Tranquilo. mío. Tranquilo. Es que, Don Roberto, yo creo que usted se estresa mucho por la presión, por estar ante un medio, entonces los usted nervios. no se afane, no. Vamos contando poquito a poquito. Entonces usted nos dice que esto Gracias. fue en el año 2004. En el Sí, año señor. 2004, No.
¿Qué fue lo que y la pasó? cuestión, y ¿Qué fue lo que ruego el pasó en la favor, zona? les ruego el favor, me No se disculpen, preocupe, es que tuve una operación cerebral hace poco no se preocupe. y precisamente por problemas también con estos asuntos de las administraciones perversas, fétidas y miserables que hemos tenido, porque quiero contarles que Chía es Sí, un búnker de delincuentes, un sí. búnker de Pero paramilitares, de narcotraficantes. don Roberto, pero Eh, vamos paso a paso. Y sobre sí, todo, ya, enfoquémonos ya, en la ya historia acabo, ya que acabo, queremos ya acabo, ya contarle acabo, ya acabo, no, tranquilo, no me le al demoro, no me país. le demoro. No, Y pero es a que propósito de los niños, enfoquémonos en el tema de la infancia, enfoquémonos en el tema de lo que bueno, pasó bueno, durante la bueno, administración de este alcalde cuando la señora Baracaldo fue secretaria de Planeación. Usted nos dice año sí, señor, 2004. sí, ¿Qué sí, pasó o qué fue sí. lo que empezó a incomodar a los vecinos en ese año 2004? El ruido. Primero empezamos con el problema del ruido porque era un ruido espantosísimo. Ujú. Segundo, era un escándalo brutal, pero escándalo social se llamaría eso. Entonces, los gritos, los maltratos de las prostitutas, pues en unas ocasiones oímos niños, pero esas cosas que uno cree que son niños de los vecinos. Pero Sí. bueno, ahí pasó la cosa, Y porque cuando es que usted aquí suceden dice, cosas muy espantosas con don los niños Roberto, don en Roberto, esta y cuando vereda y a usted las que dice, no se le pone atención. don Le Roberto, quiero contar ahorita lo sí, que sucede don con Roberto, estos dos niños. don Roberto, perdóneme, cuando usted Sí. dice ruido, escándalo, usted habla de música fuerte, de ruido de fiesta. ¿Cuáles eran los ruidos que se oían? No, no era música fuerte, eso era una verbena, eso era una feria, eso era una cosa espantosa. Por ejemplo, los jarlistas venían a golpear aquí en nuestra casa, golpeaban en las puertas de los vecinos, que si aquí es el club nocturno, porque ahí había, pues, el club nocturno, muy nocturno, pero eso era un prostíbulo espantoso, con todos los delitos que usted quiera imaginarse. ¿En qué Pues le estoy vereda, hablando de en qué pues, vereda está ubicado este lugar o estaba ubicado? Chía Vereda Fagua. En la vereda La Fagua, finca se llamaba La Hermosa, sí señores, sí. Finca La Entonces Hermosa. sucede lo siguiente, Ajá. nosotros tan pronto empezamos a ver la situación, pues acudimos inmediatamente al padre, que el padre es como que el que pone el orden. No, 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 yo no me meto en esas cosas. Al padre No es me decir, al dice sacerdote, don Roberto. el sacerdote, sí, Ok. el de la parroquia de Fagua. Ujú. Y él inmediatamente se desentendió. Entonces, con un grupo de ciudadanos empezamos el trabajo. Entre ellos, un rector de un colegio, un señor que nos ayudó muchísimo, qué lástima que ya se murió, que era un activista social serio. Eran, digamos, como los más importantes. Los otros eran unas señoras que vivían en las fincas aquí del lado del frente del colegio. Pero bueno, todos se fueron escapando rapidito, porque precisamente una de las señoras era familiar del gobernador ¿González? Andrés se me fue el González. apellido. ¿Andrés qué? González. Andrés González, gracias. Andrés González, sí. Entonces, como que empiezan a esconderse de la situación y se van haciendo un lado, Ujú. donde finalmente quedo yo, Sí. quedé solito, Don a lo Roberto, bruto, porque, don perdón, Roberto, perdóneme. Este sí, lugar, porque no, este lugar donde se daban estos ruidos, este escándalo, estas verbenas que usted dice, eh, era al lado de las casas, quedaba en un lugar un poquito alejado del resto de las viviendas de esa zona de la vereda Fagua, o estaba, eh, digamos, en donde está una aglomeración de casitas que yo sé que hay en la vereda. peor aún, señor, peor aún. Imagínese que colindaba prácticamente con el colegio departamental, o bueno, es un Ujú. colegio estatal, no se llama departamental, es estatal. Sí, Imagínese esa locura. Las muchachas se salían a la calle, bueno, no eran tan muchachas, viejitas, viejonas, de todo esto, ¿no? Y se salían a la calle, imagínese a gritarle a los chinos, a los muchachos del colegio, que vengan, que aquí hay sexo gratis, que aquí, bueno, estas son las palabras que uso aquí pero un segundo. para que no me suene tan No, feo, pero ya se pero venga, imaginarán cómo es la cosa. Bueno, Don Roberto, perdóneme. Esto que usted nos está contando, otros vecinos lo veían u oían cuando las trabajadoras sexuales de este lugar
salían, se asomaban y le decían a los muchachos del colegio que entraran al lugar, que ahí iban a encontrar sexo gratis. Sí, pero no los dejaban entrar, obviamente, no los Ajá. dejaban entrar, pero salían a hacer el espectáculo, semidesnudas a la calle. Pues, porque es que como había tanta droga y había tanta Mm, marihuana y esto, entonces ellas se desmandaban un poquito, sobre todo por el alcohol. Mm. Por el alcohol era una cosa supremamente claro, seria con ellas. Pero bueno, ahí no para el asunto. sí. El problema es que vamos y le decimos mire los entes que recurrimos. Primero, le pasamos una carta al alcalde, que obviamente se tenía que hacer el gringo, o sea, Fernando Sánchez, que ojalá me esté oyendo. Yo sería muy feliz que en este momento me estuviera oyendo, porque cuando le dije, señor Sánchez, mire esto tan espantoso que está sucediendo en la vereda, dijo, mire, denuncie, haga lo que quiera, que nada le va a prosperar. Pero fíjense ustedes cómo son las cosas. Y la justicia divina es cosa seria. ¿Qué se iba a imaginar? Que tantos años después estemos haciéndolo público, haciendo públicas sus vergüenzas. Vea, señor Sánchez, que sí Mm, prosperó, por un lado. Bueno, claro. después nos Señor, dirigimos al personero, ujú, que ustedes ya buscarán quién es el personero, porque no me quiero meter en eso, porque eso ya es un problema de talla seria y no me quiero meter con ese personaje. Si quieren averigüenlo ustedes, porque es un hombre supremamente delicado. Y eso es facilísimo buscarlo. El sí. personero municipal. Incluso él estuvo en mi casa, hablando conmigo y disuadiendo toda la situación. Se hizo el bobito. Bueno, Sí, don Roberto, luego, perdóneme un señor, segundito, porque me dice Andrea Sí, que hay alguien más que podría en este momento apoyarnos con el testimonio sobre lo que pasaba en este lugar en el municipio de Chía. claro, estamos ahora a esta hora hablando con el señor Roberto Camargo, ciudadano y activista de Chía, Cundinamarca, pero también la persona que estuvo acompañándolo a él en todo este proceso, haciendo el llamado para que las autoridades cerraran este prostíbulo, pues es su esposa. Y por eso saludo a esta hora a la señora Inés Salcedo, esposa de este bebedor. Señora Inés, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por tenernos en cuenta. Mucho gusto. Mi nombre es Inés Salcedo. Sí, señora Inés, ya tuvimos un primer relato del señor Roberto y quisiéramos que usted también nos ayudara con lo que usted recuerda de lo que la comunidad le decía específicamente a la señora Concha Baracaldo frente a ese prostíbulo. ¿Qué le pedían ustedes? Sí, señora, pues yo redactaba las cartas y me tocó muchas veces, porque pues estamos hablando del 2004, no había todo lo que hay ahorita de facilidades, ¿no? Entonces tocaba ir personalmente, sentarse 1 o 2 horas para que ella lo atendiera y ella nunca, muy pocas veces contestaba los derechos de petición que hacíamos y digamos que se hacían los de la vista gorda en todas las situaciones y no dejaban progresar, como que el proceso se moviera, porque no les convenía, porque había mucha gente involucrada. Hablemos que la policía, la teniente, por ejemplo, de la policía, Ana María Luquerna, que era en ese momento una niña de 22 años, ella era la persona, y lo puedo decir como porque yo lo viví, que era una persona supremamente corrupta, que después incluso salió de Chía por corrupción. Mm, Entonces, si la policía es corrupta, si muchos entes son corruptos, pues obviamente nos tocó luchar durante mucho tiempo, con mucho enemigo encima, para lograr y ratifico que había 2 niños el día que hicieron el allanamiento al mm. prostíbulo por segunda vez, porque les Eso es, pusieron 3 veces los sellos y los rompían. Pero eso que usted nos finalmente, dice es muy grave. Señora sí, Inés, es permítame, gravísimo. la interrumpo ahí. La petición formal ustedes la hacían, bueno, a las autoridades, al alcalde y en particular a la señora Concha Baracaldo, quien era pues la secretaria de planeación del municipio, y ella que le respondía que no podría cerrarlo por el uso del suelo, que no era un prostíbulo sino un club nocturno. Aclaren eso, Sí, por favor. señora. Sí, en la Cámara de Comercio que nos mostraron decía que era un club nocturno. Entonces nos tocó, digamos, agarrarnos, como dicen, del horario, porque ellos como hacían sus cosas después de las 10, de 10, 11 de la noche, entonces a nosotros nos tocó, para poder tener una prueba, nos tocó irnos a una casa que quedó al frente, que la señora muy amablemente nos prestó, y tomar fotografías, porque no había celulares, tomar fotografías con cámara
para poder decir aquí funciona, a esta hora entran estas personas. Sí. Y ella fue la que dio el uso del suelo porque era la directora de planeación, entonces tuvo que ser ella la que dio el uso del suelo. Y ella decía que hasta no tener pruebas contundentes no tenían nada más que decir. Sí. Doña Inés, ¿usted sabe o ustedes supieron durante todas estas visitas que hicieron quién era el propietario de ese prostíbulo y si de alguna u otra manera tenía alguna relación con alguna persona de la administración de la alcaldía? Sí, claro, sí señor, se llamaba, ese nunca se me olvidará, Javier Noa, incluso era ecuatoriano o peruano, es que no recuerdo bien la procedencia, y él tenía, era muy asiduo, pues él era muy, ¿cómo se dice?, muy cercano a Fernando Sánchez, a otro concejal que era de la vereda, que es Humberto Ibáñez, que son personas supremamente corruptas, porque lo sé, y no me da miedo decirlo. Y él tenía mucho acceso a lo que era la alcaldía en ese momento. Ahora, doña Inés, entonces usted nos dice que ustedes iban a la alcaldía, ustedes ponen unos derechos de petición, la mayoría de ellos no se los respondían, pero usted tuvo, por ejemplo, la posibilidad de encontrarse, no sé si con el alcalde, pero tal vez con su secretaria de planeación para decirle, señora, por favor, vaya usted con sus propios ojos, vea lo que está pasando, vea lo que está ocurriendo aquí y ayúdenos para cerrar este lugar. Sí, claro, nosotros solicitamos, y Roberto fue y habló con ella personalmente. Ujú. Yo fui en una ocasión, porque era ya una cosa que se estaba saliendo de contexto, entonces teníamos que hacer algo, pero si nadie nos ayudaba, si la policía estaba en contra, entonces era muy difícil, pero lo logramos y lo logramos, recogimos más o menos, yo creo que fueron unas 500 firmas, porque nos tocó irnos por toda la vereda, de casa en casa, recogiendo las firmas. Escribimos hasta la presidencia, a todo el mundo, porque alguien tenía que pararnos bolas, pero finalmente se logró, porque ya al lograr que las prostitutas declararan en el allanamiento, ya ahí sí ya se puso más delicado para ellos, y fue la única forma de insistir, pero por lo menos yo creo que insistimos durante un año. Un año para Mm. que algo se diera Sí. en esa situación. Y usted nos dice, o bueno, nos decía don Roberto, Ay, que esto quedaba qué al pena. frente del colegio. Sí, señor, es que Por... exactamente le iba a decir eso. El colegio departamental de Fagua Ujú. quedaba a más o menos unos 50 metros del prostíbulo. Las prostitutas les decían cosas a los muchachos, niños, cuando pasaban por ahí, porque tenían acceso al paso, porque eso no era un camino, ¿no? Ya Claro. ahora está pavimentado, pero en ese momento era un camino, ellas salían y les decían, vengan muchachos, vengan para adentro, ven. Entonces, ¿cómo es eso? Porque mucha gente lo vivió, lo vio y lo oyó. Entonces uno Y eso ustedes está, se lo contaban a la señora, a la señora claro, Concha. porque, claro, y sí, pues yo creo que a todo el mundo se lo contamos, y entre ellos, pues, está la señora Concha Baracaldo, Concepción Baracaldo, Ujú. Sí, porque ella era la persona indicada para poder decirnos, hagan esto y ya. claro. Pero realmente fue muy poca la gente que nos colaboró, y ella fue una de las que no nos colaboró. Sí, ya volvemos con don Roberto, pero señora Inés, usted como también acompañante de esta denuncia, entonces nos dice, recogimos como 500 firmas de todos los vecinos, pasó un año, le dijimos al alcalde, le dijimos a todo el mundo, le dijimos incluso a la secretaria de Planeación, quien era Concha Baracaldo, estamos hablando de ella por ser candidata a la dirección del ICBF. ¿En qué momento la comunidad logra encontrar unas pruebas que la policía dice sí, se pudo determinar que en ese supuesto club nocturno había menores de edad y realmente era un prostíbulo? ¿Qué pasó ahí? Pues cuando nosotros ya mandamos las fotos, no las mandamos, hicieron una reunión con el alcalde, con todas las secretarías, hicieron una reunión ahí en Fagua, estaban asustadísimos, porque las fotos decían, entre ellos se decían, las fotos, ¿será que salimos en las fotos? Entonces, ¿quiénes iban al prostíbulo? Pues los de la alcaldía. Entonces, esas fotos
yo creo que fue como la prueba que sí había algo. Un señor, que no me acuerdo este momento, que era el secretario de gobierno, que duró apenas como 2 o 3 meses porque lo trasladaron, él nos colaboró en eso, pero ahí en ese momento él ya no estaba. Y entonces nos como que se pellizcaron, digámoslo así, y ya se hizo el allanamiento, porque nosotros dijimos, es que no me acuerdo quién, uno de las inspecciones dijo, hay que verificar para dar un cierre definitivo a ese sitio, porque ya se estaba poniendo la cosa pues color de hormiga, porque nosotros escribimos hasta la presidencia y mucha gente nos contestaba, la policía del departamento de Cundinamarca. Entonces ya se empezó a salir de Fagua, ya entre ellos pues no podían hacer tanto. Entonces yo creo que eso fue el momento en el que decidieron ya, no, hagamos algo porque podemos aquí meternos en problemas, me imagino yo. Claro. Ahora uno tiene que decir supuestamente, ¿no? Sí, Porque si no, pero, lo embalan. pero mire usted, hay una cosa que me sorprende, y por supuesto, no sé si doña Inés o don Roberto puedan hablar al respecto, pero Andrea, me sorprende mucho es que un establecimiento de este tipo Ujú. pueda funcionar tan cerca de un colegio. Sí, sí, No sé porque en términos de uso de suelo, y ahí es donde precisamente también entra la responsabilidad de quien fuera entonces secretaria de planeación claro, del quienes municipio de cierran, Chía. quienes pueden cerrar o no es la inspección de la El policía y sellamiento demás. sí, pero el uso del suelo lo determina es en Claro. planeación del municipio. Y cuando desde planeación pues no se tiene en cuenta que a pocos metros de un colegio está funcionando un establecimiento de este tipo, ahí es donde surgen las dudas sobre, pues no se sabe si la sensibilidad o la visión que tenga el funcionario respecto a este tipo de establecimientos y lo que vendría después, porque no hemos hablado, Andrea, todavía Ujú, de la segunda parte y tal vez la más delicada de esta historia, y ujú. es que encontraron menores en el lugar. Exactamente, ese es el punto y ese es el énfasis. Entonces, usted en el relato nos dice que ustedes tomaron fotografías, que controvirtieron toda la situación de por qué se negaban a tomar decisiones frente a ese sitio que no tenía esos permisos porque, pues, ustedes decían, hay unos menores de edad. ¿En qué momento la policía o quién comprueba que había menores de edad en el sitio y finalmente los cierran? ¿Qué pasó ahí? Pues como eso fue en la noche, ya como digamos como las 10 de la noche, y ya nosotros pues mucha gente estaba, vecinos y todo, estaban corroborando que se hicieran las cosas, porque había gente que nos estaba acompañando, y, pues se vio salir dos menores de edad, yo creo que eran entre 8 y 12 años más o menos, y es, digamos como que yo lo digo como que uno lo vivió, pero nunca vimos que se hubiera escrito, que se hubiera, pero sí estaba la parte visual de nosotros como testigos del hecho, y fue algo que nos impactó. Obviamente que yo creo que ellos ya dijeron aquí sí ya se cerró. El señor Noa despuesito hasta demandó, creo que al alcalde, pero eso fue un show porque ellos eran amigos. Y porque el alcalde en una carta decía eso, ya se cerró, ya como ya puede estar tranquilo, aunque tengo una cantidad de cosas en contra y denuncias del señor Noa. Pero eso era un show porque no pasó a mayores. Y desde ahí ya sí se cerró definitivamente. La teniente Luquerna, ella fue denunciada por muchas cosas en Chía y a ella la trasladaron creo que a Barranquilla. Entonces ahí se acabó la teniente y pues ahí fue donde ya realmente sí se terminó el proceso del prostíbulo y no se pudo, el señor se fue, nunca más volvimos a saber nada de eso. Señor ex alcalde de Chía, Fernando Sánchez, muy buenas tardes y bienvenido a Sigue la W. Señor Calvás, un placer, muy buenas tardes, un saludo para usted y toda la mesa de trabajo. Señor exalcalde, sobre esta historia, cuéntenos por favor, ¿por qué razón tardó tanto la administración de su ciudad en tomar una determinación para cerrar una casa de prostitución ubicada tan cerca de un colegio? Bueno, lo primero que yo quiero informar es que se está refiriendo al tema de la directora de planeación. ¿Cuál es la función que ella desempeña en todo este proceso?
Para abrir cualquier tipo de establecimiento en cualquier ciudad del país hoy, lo primero que hay que solicitar es el uso del suelo que está a cargo de la Oficina de Planeación. Esa es la labor de la señora. Cuando empiezan a llegar las quejas de que ahí funcionaba, cuando se da el permiso para un club, que la ley lo contempla, fue problema en Bogotá y en todo el país, que muchas personas utilizaron esa figura para abrir otro tipo de negocio, empezamos el seguimiento por parte de la policía. Yo creo que el señor Camargo lo está diciendo muy claro. Él fue atendido por el personero. También lo dijo que nosotros hicimos un consejo comunitario en Fagua para escuchar el problema. Como también dijo que la directora de Planación lo atendió. Nosotros debemos tener en cuenta que quien sella los establecimientos en los municipios es la inspección de policía. Y para sellar un establecimiento primero debe haber una investigación. ¿A qué conclusión llegó la administración en cabeza del secretario de gobierno en ese momento? Sí. Hubo que recurrir a la policía e infiltrar personas dentro del club Bien. para poder definir qué estaba pasando. Exalcalde. Una vez se definió, perdón un segundo, No, la pero- inspección de policía cerró el negocio. Exalcalde, Sí, lo pero escucho. ¿y por qué razón más de un año? ¿Y por qué razón? Es que Nadie estamos está hablando, diciendo- exalcalde, perdóneme, 500 estamos hablando de un prostíbulo al lado de un colegio. Señor Calvás, yo le hago una pregunta. El señor está diciendo que es un año, eso es falso. ¿Ha mostrado algún documento con que pruebe eso? Él ha dicho muchas mentiras en este momento. Doña Si Inés, usted quiere, ¿cuánto con tiempo mucho duraron gusto, ustedes perdón. pidiendo, doña Inés, cuánto Tenemos tiempo dos duraron ustedes documentos. pidiendo que cerraran el lugar? Más o menos un año y tenemos las cartas, porque las tenemos todas, las cartas Yo lo que le puedo en las decir que... es que en este país... Y usted Mire, yo no sabe lo que interrumpí a está la señora, diciendo, por favor. señor Sánchez. Señor Calvás, yo no interrumpí a la señora. Le pido el favor que se me permita intervenir. Sí, No, pero es es que que me usted están dice que no hay preguntando. pruebas y la Nosotros señora tiene las tendríamos pruebas, que- señor alcalde, señor exalcalde. Por eso se selló el negocio, señor Calvás. Pero pasó un Por eso año, se selló el negocio. pasó No, un señor. año y el, Mire, yo- y Y el entonces la uso del comunidad tenía suelo razón. y el uso del suelo que dependía de la entonces secretaria de Planeación permitió que ese tipo de establecimiento se montara al lado de un colegio. Perdóneme, lo corrijo, señor Calvás. En ningún momento lo permitió la directora. Lo permite el plan de ordenamiento del territorio de Chía, que está aprobado el 17, es el acuerdo 17 de junio del año 2000, donde se daba ese tipo de permisos. No es la directora de Planación Y ni la la revisión, administración ¿quién la quién? que determina. ¿Y ustedes pidieron revisar eso para ese sector? No, señor, porque es que la revisión apenas si usted... Los POT tienen vigencia de 3 administraciones, desde el año 2000 hasta hoy. Está en este momento suspendido temporalmente por una medida cautelar del Tribunal de Cundinamarca, el POT de Cundinamarca que está funcionando desde el año 2000. Solo se puede modificar un POT a través del Consejo Municipal. No es función ni del alcalde ni de la Oficina de Planeación. Yo lo Estamos... que le quiero aclarar es que Sí, la administración sí tomó todas las medidas. sí. Mire, y se hizo todo. Es más, si Exalcalde. ustedes permiten, con mucho gusto, yo les pido a ustedes para aclarar esto, nos remitimos a buscar los archivos que deben estar Claro. en la inspección Señora de policía y en exalcalde. planeación, y ahí definimos, perdón un segundo, yo no interrumpo, déjenme hablar. Claro, pero es una Yo lo único que interlocución, es un propongo diálogo. perdón señora, usted tuvo la oportunidad de hablar, ahora tengo yo. Yo, que yo yo a soy usted lo Andrea que le Díaz, pido yo es no que soy la nos refinamos. entrevistada. Quiero hacerle una pregunta. Perdóneme un segundo. Bueno, entonces perdóneme, dígame, claro, dígame. Claro, por eso Dígame. le digo, señor exalcalde, pero aquí hay una precisión que quiero hacer, porque usted dice, bueno, el señor Roberto Camargo está diciendo cosas que no son, pero finalmente lo que usted nos dice le da la razón a la comunidad que recogieron 500 firmas y que comprobaron las autoridades que sí encontraron menores de edad. ¿Sí encontraron menores de edad en ese sitio? Finalmente por eso también se cierra. Mire, dos cosas. Se cerró porque era un prostíbulo. Yo tendría hoy, con mucho gusto, si ustedes dan el espacio, ir a los archivos de la inspección de policía, porque yo dar una fecha hoy, después de 19 años, estamos en el 2022, puedo caer en exactitudes. Lo que sí podemos es la revisión del caso, y si ustedes me dan la oportunidad, me comprometo de buscar los documentos y traérselos a ustedes, y ahí salimos de duda. ¿Cuál fue el proceso? Porque es que toda persona en este país tiene el derecho al debido proceso. ¿Dónde le digo a usted que está mintiendo el señor? Cuando dice que yo era amigo y que la señora Concha éramos amigos, cuando él está diciendo que era un ecuatoriano, un peruano. Jamás conocí al señor. ¿En dónde está diciendo mentiras el señor? Que no los atendimos cuando reconoce que el personero fue.
reconoce que la señora de planeación lo recibió y reconoce que hubo una junta, la administración se desplazó al sector a conocer del problema. Solo que todo ciudadano en este país tiene derecho al debido proceso. Y por eso, hasta que no se comprobó que era un prostíbulo, se pudo cerrar. Y si ustedes se delimitan ese problema, lo ha habido en todo el país en ese momento, porque los clubes se aprovecharon para disfrazarlos. Eso fue en Bogotá, fue escándalo en todo el país. Pero Sí. sí se selló el negocio. Bien, ese tema entonces nos da claridad que el hecho sí existió. Pero venga, yo solamente quiero verificar No, una claro, cosa, nadie lo ha negado. una, Sí, una señor, cosa, dígame, señor Calvás. alcalde. ¿El personero de ese entonces era Alex Vega? Sí, señor, el doctor Alex Vega El- Rocha. el Usted hoy lo puede registrador. llamar, entrevistar. Sí, señor, él era. El hoy registrador era el personero. O sea, el que recibió la denuncia de estos vecinos a los que les pusieron cuidado hasta un año después. El que debe dar trámite. No, señor, el trámite lo recibió la inspección de la policía, que es la encargada de sellar los negocios. Que él sea veedor y se encargue de que se no, cumplan. Personero, eh, personero. Y creo sí, que nuestros claro. invitados dijeron que hablaron con el personero y creo que usted mismo lo dijo, señor Claro. exalcalde. Sí, claro, él visitó el sitio, lo dijo el doctor O sea, Camargo, él sí lo o sea, atendió. Alex Vega Lo como más que no- personero tampoco hizo bien el trabajo, porque se tardaron un que la año en poli- cerrar el lugar. Eso me está diciendo usted, ¿tiene papeles que comprueban que es un año, señor Le Calvás? estoy Yo se le preguntando, pido que señor me permita. alcalde. Porque No, le creemos señor, también a la y yo le re- comunidad que nos dice que existió No, una perfecto. denuncia. Usted nos ratifica que sí Sí, fue así. Ellos dicen sí, que durante claro, un año la hubo. recogieron firmas con la Claro que comunidad. la hubo y nosotros hicimos todo el debido proceso y cerramos el negocio, el señor lo está diciendo. Solo que yo no puedo, sin tener las pruebas, ir a sellar un negocio. Se le hizo todo el seguimiento, incluso se metieron personas disfrazadas de la policía para determinar que efectivamente eso funcionaba. No- nosotros hicimos todo el proceso y finalmente sellamos el negocio. Esa no era nuestra función Sí. Pues ese y es la el cumplimos. reclamo de la ciudadanía, que por qué se demoraron tanto y por qué se Ahora, mantenía la claro. creencia de que era un club nocturno y no le creían a la comunidad que era un prostíbulo. Claro, perdóneme. Aquí, y podemos consultar con un abogado, una denuncia de cualquier ciudadano, cualquier hecho en este país, lo primero que ve es uno las pruebas y corroborar fue lo que hicimos nosotros para sellarlo. Ujú. Ahora, lo que yo también quiero ver es que están haciendo ver que la directora de planeación tuvo que ver, ella expidió el uso del suelo porque la obligaba el POD, pero ella no sellaba el negocio. Ella simplemente expidió y quedó, digamos, ya no tenía que ver nada en la queja ni en el proceso. Correspondía a la inspección de policía y a la policía. Eso es lo que yo quiero saber, pues, Sí. porque es que lo están haciendo ver como si fuera responsabilidad ya y no tiene nada que ver en ese tema, absolutamente nada. Como no tengo yo nada que ver, pongo en la cara es porque el señor Roberto me está nombrando a mí. Ayer ustedes nombraron de que era una administración corrupta. Señor Calvás, yo le puedo enviar a usted No los dijimos eso, documentos donde... señor exalcalde. Nunca dijimos eso. Si quiere, Pero hablemos de la perdóneme, administración, hablemos, aprovechemos hablemos. de eso, Sí, alcalde, hablemos de la exalcalde administración. de Chía. Nosotros lo que dijimos es que había cuestionamientos, Sí. incluso hemos hablado con la persona que puso estas denuncias, así que Sí. hemos corroborado que esto fue cierto, y denunciaban de su administración que entregaron la licencia para que la Universidad de La Sabana y otras licencias de construcción pues construyeran sin respetar la ronda cerca al río que pues prohibía supuestamente hacer este tipo de construcciones. Ese fue un hecho real. Existió esa denuncia. Perfecto, no, perdóneme. ¿La denuncia no existió? existe la denuncia, perdóneme, y le aclaro, la gran mentira, la señora Concha y mi administración le negó a la Universidad de La Sabana la construcción de esa sede, tanto que la Universidad de La Sabana demandó a la señora Concha y me demandó a mí. Y cuando se le inundó la sede, que fue en el 2009, después de que yo me fui del 2007, tuvieron que quitarnos la demanda porque el tiempo nos dio la razón. La señora Concha siempre le negó la licencia a la Universidad de La Sabana y pueden hablar con el doctor Valle si este Y entonces la denuncia que hizo en su momento el señor Mustafa, que él nos dijo lo siguiente. Dice, la Universidad de La Sabana no tenía licencia de urbanismo, en suelo rural se llama de parcelación, está construida dentro de los 150 metros de la ronda del río. ¿Eso no existió, esa denuncia del señor Mustafa? Esa denuncia existe y se la colocaron a la cara, porque para construir la Universidad de La Sabana tiene un permiso, si no estoy mal, desde el año 72, desde el año 1972, por un permiso que le dio la CAR sobre un plano. Y ellos han venido desarrollando. El POD de Chía existe a partir del año 2000. Entonces, quien dio el permiso de construcción no fue la señora Concha ni fui yo. La universidad se venía construyendo de mucho antes y la etapa que se inundó
la aprobó la administración del 2008 al 2011 y yo ya no era alcalde ni la señora Concha directora de planeación. Bien. Ahí es donde yo les digo, perdóneme señor Calvás, cuando usted dice que es que definitivamente yo me refiero, pido disculpas, no fueron ustedes, un tuit de una señora que envió que mi administración había sido la más corrupta. Quiero decirle unas cosas. Yo ocupé el primer puesto en transparencia entre todos los alcaldes del país, según Transparencia Internacional. Ocupé el primer puesto en esfuerzo fiscal en el departamento y segundo en el país, y fui condecorado como el mejor alcalde en educación en el departamento. Y tengo las pruebas y se las envío cuando usted quiera. Pido disculpas si dije mal, fue un tuit que ustedes leyeron. Muy bien. Óigame, exalcalde, la señora Concepción Baracaldo o Concha Baracaldo, ¿cómo llegó a su administración? La señora Concepción Baracaldo vivía en el municipio. Quiero aclarar dos preguntas, dos inquietudes que he escuchado. La señora Concha Baracaldo jamás ha militado en ningún partido político. Segundo, ustedes dijeron ayer que yo había tenido el aval del partido de la U y del Partido Conservador para ser candidato a la alcaldía. Efectivamente, el aval por el partido de la U me la consigue el doctor Juan Lozano, que fue candidato al Senado. Exalcalde, me ayuda con la pregunta que le dices, que tengo que pasar a otro segmento. Entonces, por favor, ¿me puede decir cómo llegó ya a su administración? ¿Quién la recomendó? Dos cosas. Claro, nadie la recomendó. La señora Concha era una persona que ha vivido en el municipio de Chía hace más de 50 años. Yo estaba haciendo la campaña de la alcaldía, la conozco. Ella era la presidenta en ese momento del Consejo Territorial del municipio de Chía, conocida de ordenamiento territorial y por eso llega a ese cargo. Listo. Es una experta en ordenamiento territorial. ¿Y qué experiencia tiene ella en temas de infancia y adolescencia? ¿Ella qué tiene que ver, señor Calvás? La queja hoy de todos los colombianos en este país, y estoy de acuerdo con el doctor Petro, es que al Instituto Colombiano le ha faltado un gerente. Porque programas para la niñez ha habido todos los que usted quiera y expertos, pero la corrupción en ese país no lo ha, en esa oficina no se ha acabado. Le garantizo que la señora Concha Baracaldo acaba con la corrupción en eso. Ese instituto ahí es un gerente que sepa de administración y nombre personas idóneas para desarrollar los diferentes programas de niñez en este país. Entonces no tiene experiencia en niñez y adolescencia. Sí, señora, porque ella todo el tiempo era la persona encargada de hacer el seguimiento, la evaluación al plan de desarrollo, y ahí estaban todos los programas que se los podemos enviar. No, pero digamos, eso tiene que ver con ordenamiento territorial, pero pues yéndonos al tema técnico, no tenía nada que ver con niñez y adolescencia, o por lo menos de lo que hemos conocido de su hoja de vida, no tiene esa experiencia. Perdóneme una cosa, usted está hablando de ordenamiento, yo estoy hablando del plan de desarrollo. El plan de desarrollo son los programas que desarrollan. Por eso, ya que hacían en ese cargo. Pero entonces, si es por plan de desarrollo, entonces también es experta en vías, también es experta en temas de desarrollo urbano, también es experta en educación, en los programas de salud. Hasta en minería, porque si hay una cantera, entonces también es experta en minería. Señor Calvás, a usted lo informaron mal o no tiene la hoja de vida. La señora tiene doctorado en ciencias políticas. No tiene que ver nada señor alcalde, usted que nos está escuchando, fue una de las cosas que dije al comenzar este reportaje, que el doctorado de ella es en minería, de hecho. Pero por eso le digo, entonces si uno es secretario de planeación, uno se vuelve experto en todos los temas que pasan por el escritorio de uno. Eso lo define el señor presidente, que es el que tiene el perfil. La señora Concha con el perfil cumple. ¿Cómo va a desarrollar su labor? Yo a usted le pido, también es una señora que manejó control interno de la energía de Bogotá, trabajó en el Banco de la República, sabe de finanzas, en ningún puesto ha sido cuestionado por corrupción. Usted está hablando de un prostíbulo porque expidió un uso del suelo, no está hablando de corrupción. Y lo que necesita el instituto es una persona que lucha contra la corrupción. Ahí sí habrá programas reales. Y que defienda a la infancia. Y por lo que veo, señor exalcalde, un año se demoraron en cerrar ese lugar que quedaba a menos de una cuadra de un colegio. Señor Calvás, no era función de la directora de planeación, era de la inspección de policía. Bueno, de su administración. De mi administración, eso sí lo asumo porque era el alcalde de Chía. Bueno, pues qué bueno que asuma algo. Señor exalcalde, muchas gracias por estar con nosotros en Sigue la W. Dios lo bendiga y buena tarde. Que esté muy bien a doña Inés Salcedo, don Roberto Camargo, muchísimas gracias. Y por supuesto hemos estado esperando a la señora Concha Baracaldo. Por supuesto, y ojalá la pudiéramos escuchar. O si no, pues la saludaremos cuando de repente quede nombrada como directora del ICBF.